Hola, buenos días. Me da mucho gusto saludarles desde este lugar a todos. Le doy gracias a Dios porque nuevamente me permite compartir de su palabra. Y yo creo que el Señor tiene una palabra para cada uno de nosotros. Te voy a pedir que me acompañes a hacer una oración para poner este tiempo delante de nuestro Dios. Acompáñame a orar, por favor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias porque yo sé que tú tienes una palabra para cada uno de nosotros, Señor. Yo sé que tu Santo Espíritu, Padre, es el único que nos puede hablar y enseñar tu palabra. Señor, yo me encomiendo a ti, rogándote y suplicándote, Padre, que puedas hablar al corazón de cada uno de nosotros. Gracias, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablarte un tema en donde probablemente nunca habías meditado sobre estas cosas, y lo que yo deseo es darte una palabra para que te haga reflexionar. Ese es el deseo de mi corazón, que cada uno de nosotros pensemos en las cosas y que actuemos en consecuencia de las cosas que Dios hoy nos va a hablar. Y quiero pedirte que me acompañes a leer dos citas bíblicas. La primera está en Efesios, en el capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos del 17 al 20. Dice: y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos, y paz a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Y la siguiente cita que quiero que me acompañes a leer está en Colosenses, en el capítulo 3, versículo 1, dice: si habéis, pues, resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestada, entonces nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Y el título que le puse a esta plática, le puse Camino a la Eternidad. Vemos en el último versículo lo que nos dice el apóstol Pablo. Dice que busquemos las cosas de arriba. Y hay una cantidad de citas bíblicas que nos hablan sobre esto. Yo no sé tú qué pienses cuando escuchas, como leíamos en las citas bíblicas, de que ahora pertenecemos al pueblo de Dios. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas cuando lees en la Biblia que ahora tienes los mismos derechos que los hijos de Dios?
Yo no sé si nunca te has puesto a pensar sobre estas cosas, pero la Biblia claramente nos dice que tú y yo somos de la familia de Dios. Hay ciertas verdades que nosotros debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, el Dios al que nosotros conocemos y que es el único en todo el universo, es un Dios que le plació a Él el que cada uno de nosotros le conociéramos, porque la Biblia nos enseña que había un muro que separaba al pueblo de Dios, a los judíos y a los no judíos, a todos nosotros. La Biblia nos enseña que para Dios los judíos solo eran su único pueblo y todos los demás no formábamos parte, ni siquiera teníamos la opción de acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque simplemente a Dios le plació escoger un pueblo y tener una relación con ese pueblo, con los judíos. Como leíamos en el libro de Efesios, dice que antes tú y yo éramos extraños para Dios, éramos forasteros, éramos extranjeros. Pero la venida de Cristo, el sacrificio de Él en la cruz, pone fin a todo esto. A través de su sacrificio podemos ver que ahora hay un solo pueblo para Dios. No importa si son judíos, no importa si no son judíos, lo único que Dios es que quiere que reconozcamos la única provisión que Él ha mandado, que es su Hijo Jesucristo, para formar un solo pueblo. A través del sacrificio de Jesucristo, Él vino a hacer las paces, porque en realidad espiritualmente había un conflicto entre los judíos y los que no eran judíos. A través de lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz, ahora hay un solo pueblo, un pueblo que es amigo de Dios. Y a través de este hecho maravilloso, todo lo que el pueblo judío durante más de 3000 años había establecido la ley, Cristo Jesús vino a poner un fin para que tú y yo pudiésemos tener, al igual que los judíos, una comunión con el Padre. Esa enemistad se terminó. Tanto los judíos como nosotros, Dios nos dio un espíritu para podernos acercarnos a Él. Esas son verdades que encontramos en la Biblia. No importa si las entendemos o no las o no las entendemos. No importa si las conocemos o no las conocemos. El sacrificio de Jesucristo en la cruz ha venido a ser verdaderamente un parteaguas en las cosas de Dios desde su creación. Yo puedo darme cuenta, y creo que todos los que les gusta leer la Biblia, podemos ver que cuando Cristo viene,
Él vino porque nos trajo las buenas nuevas de salvación. Él vino a enseñarnos lo que el Padre le había mandado hacer. El Padre había decidido salvarnos a todos y envía a su Hijo Jesucristo para que mediante Él, el sacrificio de Él en la cruz, pudiésemos tener esa relación con el Padre. Así es que el Padre nos encarga con el Señor Jesucristo y le dice: hijo, te encargo a mi creación. Aquellos que yo te di, quiero que los guardes. Aquellos que yo te he señalado, no importa si son judíos o no son judíos, aquellos no quiero que pierdas ninguno. Todas las cosas en lo que se refiere a los conceptos de Dios nos fue enseñado por el Señor Jesucristo. Ahora, lo único que hacemos los que nos paramos aquí al frente es hablarte, es enseñarte lo que Él precisamente nos vino a enseñar acerca del Padre Celestial. Y dentro de estas cosas que el Señor Jesús nos enseñó, nos habló acerca del reino de Dios. Ese reino de Dios es en donde tú y yo finalmente tenemos que llegar. Aquí solamente estamos en un camino, estamos con el conocimiento de la palabra, llegar a ese reino celestial. Y lo que más me emociona, en verdad, es de que ya no somos extraños, ya no somos forasteros, ya no somos extranjeros para Dios. Por eso te preguntaba al principio, ¿qué es lo que tú piensas cuando te das cuenta que la Biblia te enseña que tú eres hijo de Dios? ¿Lo tomas muy a la ligera? ¿Qué piensas cuando te dice que tú formas parte del pueblo de Dios y que vas a estar en el reino de los cielos? Sí, estas cosas que aquí hablamos, para la gente que no conoce del Evangelio ni de las cosas de Dios, son locura. Pero para nosotros que creemos, es un poder, es una realidad, y que tarde o temprano lo vamos a ver al final. Y qué triste para ellos que ya no van a tener oportunidad de llegar a ese reino de los cielos. Es cierto que a través de el YouTube hay muchas cosas que yo en lo personal pues dudo, pero también podemos encontrar cosas que de alguna manera debemos de, pues quizá tomarlas en cuenta o de alguna manera pensar en lo que vemos. Los rusos, un pueblo ateo desde hace muchísimos años, Dios les dio la oportunidad de llegar a conocer a través de los satélites enviados, tuvieron la oportunidad de conocer la existencia de la ciudad de Dios. Obviamente no lo sacan porque ellos, siendo ateos que no conocen ni creen en Dios,
no les importó. Pero hay evidencia de que ellos, a través de sus satélites, llegaron hasta la ciudad de Dios. Hay un conferencista que a lo mejor tú lo has escuchado, Gille Ávila. Él habla en algunas conferencias sobre la existencia de esa ciudad celestial donde Dios vive. Entonces te decía que ahora nosotros ya no somos extraños para Dios, ya no somos forasteros, ahora pertenecemos a la familia de Dios. Y de acuerdo a este versículo que leíamos en Colosenses en el capítulo 3, dice: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Hemos resucitado con Cristo. Ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 6, dice: porque en cuanto Él murió, hablando del Señor Jesucristo, murió el pecado de una vez y para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también ustedes, considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y en primer lugar, vemos que tú y yo también somos el reflejo de lo que el Señor Jesucristo sufrió y padeció. En primer lugar, veíamos, como dice esta escritura de Romanos, dice que también nosotros hemos muerto. Para el mundo tú y yo estamos muertos. Sí, aquí estamos, yo también aquí estoy. Pero delante de las cosas espirituales, para el reino de Dios, tú y yo estamos muertos, pero vivos para Dios. En Colosenses, ahí donde estábamos, dice en el versículo 12 del capítulo 2, dice: habiendo sido sepultados con Él en el bautismo. Cuando tú y yo participamos del bautismo, aquí dice claramente: habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él. Yo sé que estas cosas a lo mejor no son fáciles de que tú las puedas entender o digerir, pero la Biblia dice claramente que estas cosas por fe las creemos. Tú y yo hemos sido muertos, pero fuimos resucitados a través del bautismo y por nuestra fe. Yo sé, insisto, en que son conceptos en que la gran mayoría de nosotros choca, porque dices: pues ¿cómo yo he muerto si yo estoy acá? ¿Cómo es posible que cuando me sumergí en el agua a través del bautismo y haya salido, resucité? Pues claro que no, porque todas las cosas las queremos razonar, queremos entender. Yo nada más escucho a aquellos que no creen en Dios porque utilizan su razonamiento. No, pues es que, ¿y quién creó a Dios? ¿Y dónde vive Dios? Porque las cosas de Dios se han de discernir y entender espiritualmente a través de la fe. Entonces la palabra de Dios dice que tú y yo fuimos muertos y resucitados a través del bautismo, pero que también por la fe
hemos resucitado. Ese mismo poder que levantó al Señor Jesucristo de los muertos, ese mismo poder es el que nos va a levantar a ti y a mí. O yo te pregunto, ¿dónde está la tumba de Jesucristo? No existe, porque Él no murió, Él se levantó y Él vive. Y la palabra de Dios nos enseña que Él está sentado a la diestra de Dios. Pero volvemos a preguntarnos, ese reino de los cielos no está entre nosotros. Tenemos nosotros que llegar, tenemos que llegar y caminar a la eternidad, al reino de los cielos, a donde pertenecemos, a la familia de Dios, donde ya algunos se nos adelantaron y ya están disfrutando de la presencia del Señor. Que nunca se nos olvide que tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero a Dios le plació que a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo, Él nos dio vida perdonando nuestros pecados y nuestra maldad. Y absolutamente todo lo que nos condenaba ha sido pegado en la cruz con un sello que dice pagado. Yo no sé en el caso de ustedes, pero probablemente en mi caso, hubiesen sido una y otra página y otra página y otra página de los delitos y pecados que yo cometía. Pero Dios tomó todos esa lista y la clavó en la cruz, y cada una de esas listas dice pagado, justificado. Así es que ahora yo tengo la certeza, yo tengo la confianza de que Cristo ha perdonado toda mi maldad. Yo sé perfectamente que soy hijo de Dios como tú. Yo sé que vamos a llegar al reino de los cielos. Pero debemos buscar las cosas de arriba, buscar las cosas del cielo donde está Cristo. Por eso el apóstol Pablo nos dice: pongan la mira en las cosas de arriba, busquen las cosas del cielo. Y esas cosas son las que tenemos que aprender. Tenemos que ser enseñados de cosas que no entendemos a simple vista. Qué bueno que algunos de ustedes reciben esa revelación de parte de Dios y les enseña, como fue el caso del apóstol Pablo. Pero no todos tenemos esa dicha y tenemos que ser enseñados. Por eso el Señor Jesucristo dijo: enséñenles. Porque hemos muerto al pecado para el mundo. Por medio de Cristo nos ha dado la vida verdadera, la buena vida, la que es eterna, la que va a prevalecer. Porque al final de cuentas, aquí en este mundo estaremos únicamente 70, 80, 100 años, 120. Y aunque hubiésemos vivido como los antiguos, como Matusalén, y que vivieron cerca de 1000 años, aún así ese tiempo
sería muy breve para toda la eternidad que tú y yo vamos a vivir en el reino de los cielos. Debemos entender que nuestros cuerpos ahora están muertos para el mundo y para el pecado. Pero el apóstol Pablo nos enseña ahí en Colosenses, donde leímos en el capítulo 3, dice en el verso 5: por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. El apóstol Pablo nos enseña que hay muchos que no ponen la vista en las cosas del cielo, sino en las cosas terrenales. Y lo que el apóstol Pablo nos enseña es que son personas que también conocen del Evangelio, que llamándose hijos de Dios, aún siguen practicando fornicación, aún siguen con esas pasiones desordenadas. Y el apóstol Pablo lo enseña claramente diciendo que sobre los tales vendrá la ira de Dios. Tú y yo debemos de poner nuestros ojos en el cielo, buscar las cosas de arriba y no en las cosas terrenales. Es cierto que la gran mayoría de nosotros vivimos en esa situación que el apóstol Pablo nos enseña, o cuando menos en mi caso. Pero además el apóstol Pablo nos sigue diciendo: pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas, la ira, el enojo, la malicia, la maledicencia, todas esas cosas, la mentira, el engaño, el robo. Dice, ya no las puedes practicar porque tú ya estás muerto para el mundo y para el pecado. El apóstol Pablo nos dice en el verso 10 de ahí de Colosenses 3: y ustedes han sido vestidos del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Buscar las cosas de arriba, buscar las cosas del cielo, ese es mi propósito de la enseñanza. Y la pregunta es: ¿y cómo le hago, Edmundo? ¿Cómo busco las cosas de arriba? Le preguntamos a Jaime Maussan o a los rusos o ¿quién me puede enseñar las cosas de arriba? Y la misma Biblia te enseña y te dice, hablando el Señor Jesucristo, y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Qué interesante, porque el Señor Jesucristo, Él se identifica como el camino. ¿El camino a dónde?
al cielo, a la eternidad, al Padre, a ese reino celestial. Qué interesante, porque yo me puedo imaginar que cada uno de nosotros va tomado de la mano del Señor Jesucristo, porque Él es el camino, el que me lleva al Padre, a la eternidad. Pero al pensar en este concepto de que yo voy tomado de la mano de Él, me encuentro con un versículo que dice: ¿caminarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? El único camino que nos lleva al cielo, a la eternidad, al reino celestial, es Jesucristo. No hay otra forma, no hay otra manera. Y me puedo imaginar, de verdad, créeme, a cada uno de ustedes, como a mí también, ir tomados de la mano del Señor. Pero dice su palabra: caminarán dos juntos si no están de acuerdo. Puedo ver a través de su palabra que si yo voy caminando tomado de la mano del Señor, Él me enseña que Él es la puerta y que al entrar por esa puerta, cada uno de nosotros seremos salvos. Él me enseña a través de su palabra que somos ovejas de su prado, no somos cabritos. Él nos enseña del encargo que le hizo el Padre para que tú y yo tuviésemos salvación y vida eterna. Pero la pregunta sigue siendo: ¿cómo? Ok, ya nos explicaste que vamos tomados de la mano a la eternidad con el Señor Jesucristo, pero ¿cómo? Y también le podemos preguntar esto al Señor Jesucristo: ¿cómo, Señor? Y es interesante porque la enseñanza te la da Él. Rápidamente acompáñame a leer Lucas 4. Lucas 4. El Señor Jesucristo se refiere, vamos a leer el verso 25 y 26. Dice: y dijo: en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra, pero en verdad os digo, muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo un gran hambre sobre toda la tierra. Y sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta, en la tierra de Sidón. El Señor Jesucristo enseña a través de estos versículos un pasaje que está precisamente escrito en el libro de Reyes, de una situación que vivió el profeta Elías. Y a través de esta enseñanza podemos encontrar qué necesitamos hacer para llegar a la eternidad, para no desviarnos del camino. Vemos que lo que el Señor Jesucristo dice, que el profeta Elías había orado para que no cayera agua sobre la tierra, y no cayó agua en 3 años y medio. Obviamente Dios estuvo de acuerdo con la petición de Elías, y no cayó lluvia, pero él necesitaba ser alimentado. Sidón es una ciudad, obviamente está dentro de Judea, pero estaba fuera, muy alejado de la ciudad de Jerusalén.
El Señor Jesucristo enseña que cuando Elías estaba padeciendo hambre, lo manda a esta ciudad de Sidón. Y el mismo Señor Jesucristo dice: ¿por qué tuvo que ir a Sidón de Sarepta, habiendo tantas viudas en Israel? Yo me puedo imaginar al Señor Jesucristo ahí buscando a ver a alguien que le pueda dar. ¿A quién? No, pues fulanita, no, pues. Y eran mujeres de Israel, mujeres de fe. Pero ¿por qué lo tuvo que mandar a Sarepta de Sidón? Me puedo imaginar al Señor diciendo: esta viuda va a ayudar a Elías. Y cuando llega Elías, le dice a esta mujer: te ruego que me regales un vaso de agua. Y la mujer se dirige y va a traer ese vaso de agua. Y le dice: pero también quiero que me hagas una torta de pan y me la des. Esta mujer bien pudo haber tomado una actitud y decirle: oiga, señor profeta, por favor, ¿qué no se da cuenta usted que no tenemos nada de comer? Precisamente salí a buscar ramas, troncos, cañuelas para hacer fuego, y porque tengo un poquito de harina y un poquito de aceite. Pensaba hacer algo de pan y dársela a mi hijo para que comiéramos y nos muriéramos. Pero Dios escogió la persona indicada, que sabía que podía darle al profeta lo que estaba pidiendo. Esta mujer no reaccionó de esa manera, sino por el contrario, le da lo que pide. Pero el Señor Jesucristo se pregunta y dice: pero había muchas mujeres en Israel, muchas viudas, ¿por qué a ella? Porque es la misma razón en la cual Dios nos pide que veamos nuestros ojos en la eternidad, en el cielo. El mensaje que podemos ver de esto es que esta mujer estaba dispuesta a dar todo a costa de su propia vida. Y el Señor Jesucristo nos enseña otro pasaje muy similar, que lo puedes encontrar en el libro de Lucas, donde dice que Él se sentaba enfrente del arca de las ofrendas y veía cómo todos los judíos echaban buena cantidad de monedas. Pero se acercó una viuda y dice que echó 2 moneditas de cobre, 2 blancas, un cuadrante, que equivale aproximadamente a 24 centavos. ¿Y cómo es posible que el Señor Jesucristo dijera que esta mujer echó más que todos los demás? Dice: porque todos los ricos y toda la gente ha dado de lo que les sobra, pero esta mujer echó todo su sustento. Estas 2 enseñanzas, y hay muchas otras enseñanzas que puedes encontrar, nos hablan que poner nuestros ojos en el cielo, en la eternidad, en el reino de los cielos donde vas a estar, tiene que ver mucho con tu corazón, con tu actitud en el dar. Esos son los 2 ejemplos que compartí contigo, pero hay muchísimos. Dios, ¿qué es lo que nos muestra? Nosotros no podemos cerrar nuestros corazones cuando veamos una persona necesitada, una persona que no tiene que comer. Yo vivo prácticamente a 2 cuadras de aquí y he observado cómo vienen de verdad
señoras ya de edad, viejitas, vienen ahí arrastrando su bolsa de PET, de bolsas de PET o de láminas que andan recogiendo y vienen a venderlo aquí al establecimiento que está aquí. No podemos cerrar nuestros corazones. Mirar en las cosas del cielo, en la eternidad, tiene que ver con nuestro dar. Hay una parábola que me hace pensar. Esta parábola la puedes encontrar perdón, se me fue pero te la voy a platicar esta parábola, donde dice que el Señor Jesucristo se va a sentar en su trono de gloria y dice que va a separar a las ovejas del lado derecho y a los cabritos del lado izquierdo, y les va a decir a las ovejas: entrad, amados de mi Padre, entrad al reino preparado para ustedes. Finalmente esas ovejas habían llegado al cielo. Dice: porque estuve enfermo y me visitaste. Estuve en la cárcel y fuiste conmigo. Porque estuve desnudo y me vestiste. Porque estuve hambriento y me diste de comer. Y la gente, las ovejas le dirán: pero Señor, ¿cuándo te vimos desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te dimos un pedazo de pan? Y el Señor Jesucristo dice: por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños, lo hiciste conmigo. Pero a los cabritos, a los de la izquierda, les dirá: y ustedes al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque ustedes me vieron desnudo y nunca me dieron ni me cubrieron. Estuve en la cárcel y no me visitaron. Estuve enfermo y no me diste ninguna palabra. Al fuego eterno. Y son personas que habían llegado también al cielo, pero eran personas que habían cerrado su corazón para no dar. ¿Quién en todo el mundo puede dar? A mí me pone a pensar los miles de millones de dólares, los billones de dólares que se gastan en armamentos los países, pero cantidades impresionantes, cuando solamente lo que gasta Estados Unidos en armamento podría ser suficiente para atender a muchos pueblos del África que se están muriendo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Lo que Dios hoy quiere motivarnos es que tengamos un corazón siempre para dar, porque siempre vamos a tener para dar, siempre. Yo recuerdo que alguna ocasión cuando empezábamos acá, Dios me dijo: quiero que des. Le dije: Señor, no traigo. Y me quité el reloj y lo eché. Y no te lo digo para vanagloriarme. Dios quiere que siempre tengamos un oído para decir: hijo, acuérdate de Él. El apóstol Pablo dice: pon tus ojos en la eternidad, pon tus ojos en el cielo. Y yo te digo, tú vas caminando de la mano con el Señor Jesucristo, pero caminarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo.
El Señor Jesucristo ya no buscaba la oportunidad para dar, para bendecir a alguien. Como cuando se acerca a ese leproso y dice la palabra de Dios, e hincada su rodilla le dijo: si quieres, puedes sanarme. Y le dijo: quiero, sé limpio. Porque ese es el corazón de Jesús. Pero el mandato que nos ha dejado: no cierres tu corazón, nunca. Esto es lo que quería compartir contigo. Y bueno, en este tiempo quisiera dirigirme a los que vienen por primera vez, que tú has escuchado una palabra de parte de Dios para los hijos de Dios. Los hijos de Dios tenemos un camino para llegar al cielo, a la eternidad. Yo sé y me da mucha tristeza, pero hay aquí algunos que no creen, porque todo lo quieren razonar. Pero para ti que has creído esta palabra, y para ti que has venido por primera vez, yo te invito, y los que nos están mirando por las redes sociales, yo te invito para que puedas conocer a ese Dios vivo y verdadero, a Jesucristo, que nos vino a enseñar la realidad de un creador que nos ama. Y si tú quieres conocerlo, yo te invito a que hagas conmigo esta oración. Padre, no te conocía, pero hoy que escucho tu palabra, quiero entregarte mi vida, entregarte lo que soy, con todos mis defectos, mis pecados. Yo creo en tu sacrificio en la cruz del Calvario. Perdóname. Y hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias, porque al hacer una oración como esta, yo sé que también tengo la vida eterna, que es un regalo que tú me das. Ayúdame a caminar en los senderos de la vida que tú has preparado para mí. Te lo agradezco. Amén, Señor. Amén. Una oración como esta puede cambiar tu vida, y si tú hiciste esta oración, de los que están aquí, yo te invito a que pases con Agustín. Él tiene un obsequio que darte, para que también pueda orar por ti. Así es que con esto concluyo. Tú vas camino a la eternidad, tomado de la mano de Jesús. Pero recuerda, no pueden caminar dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Muchas gracias, que Dios les bendiga.